Los estadounidenses son unas de las personas con más derechos a defenderse que cualquier otra nación en el mundo. Es uno de los temas que más divide a los Estados Unidos, regular o no la posesión de armamento de fuego. El estado de Colorado permite portar armas tanto en un vehículo como en un hogar o negocio. Ellos tienen la segunda enmienda a la Constitución que les permite portar armas. Esto les ayuda a proteger sus casas y propiedad privada, y es la razón por la que el crimen es muy bajo en ciertos estados de Estados Unidos. Lo escuchaste bien, el crimen es muy bajo en los estados que tienen más armas. Tú te preguntarás ¿por qué? Bueno, la razón es simple. Nadie se quiere meter con nadie. En los estados altamente armados como Texas, los criminales saben que cualquier atentado a robar, asaltar o cometer cualquier otro crimen será una misión de muerte. Los criminales ya saben que van a morir pronto, porque el 90% de la población tiene armas. Continuamos hablando de armas. Nuestro estado últimamente ha encabezado los titulares a nivel nacional debido a la cantidad de tiroteos. Lamentablemente, los estados con más restricciones para portar armas son los que tienen más homicidios, más atracos, más asaltos. Esta decisión no es solo imprudente, es censurable. No es lo que quieren los neoyorquinos y deberíamos tener el derecho de determinar lo que queremos hacer en términos de nuestras leyes de armas en nuestro estado. Estados como California, Nueva York y Illinois son los más asesinos, y la razón es porque nadie se puede defender. ¿Te imaginas qué le pasaría a los cárteles si los mexicanos pudieran portar armas? Pues los demócratas estadounidenses quieren desarmar a los habitantes de Estados Unidos, de la misma manera que México y otros países latinoamericanos tienen desarmados a sus ciudadanos. El gobierno le encantaría que nadie se pueda defender, porque de esa manera ellos pueden tomar el control total y nadie se levantaría contra ellos. Imagina que estás durmiendo en tu hogar y en plena noche un ladrón entra a tu propiedad, donde duermen tus hijos. No podrías hacer nada. El gobierno se habría encargado de que no puedas defender a tu familia. En Estados Unidos, tu vida y la de tus hijos peligran mientras se discute sobre la segunda enmienda. Los estadounidenses tienen derecho a defenderse con un arma. Es lo que dice el veterano y miembro de la Cámara de Representantes de Virginia, Nick Freitas, mientras acusó a algunos políticos de llevar un plan para acabar con la familia estadounidense. ¿Por qué la segunda enmienda es necesaria para los Estados Unidos? ¿Por qué los demócratas quieren acabar con ella? ¿Cuál es el plan de ciertos políticos para destruir las familias? Encuentra en este video toda la información necesaria para comprender la verdad detrás de la segunda enmienda y por qué algunas personas necesitan acabar con ella. ¿Tiene un ciudadano estadounidense el derecho constitucional de poseer un arma? Pues la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice textualmente que una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Ahora, en un principio parecía que ese lenguaje solo protegía a las milicias estatales y no a los individuos. En un caso judicial histórico en 2008 sobre los derechos de porte de armas en los Estados Unidos, llamado el Distrito de Columbia contra Heller, la Corte Suprema de los Estados Unidos reiteró que los estadounidenses tienen libertad para portar armas, algo que los fundadores del país estaban buscando desde un principio, asegurando un derecho individual. Los 5 jueces de aquel emblemático caso de 2008 estaban en lo correcto cuando afirmaron el derecho a poseer armamento. Si volvemos a escuchar lo que dice la enmienda, se habla de una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un estado libre. El derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Hay que centrarse en la frase sobre el derecho del pueblo. Las personas son las únicas cuyo derecho está asegurado aquí, no la milicia o un gobierno estatal. La frase sobre el derecho del pueblo aparece varias veces en la Constitución estadounidense. Por ejemplo, en la primera enmienda se habla del derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a presentar peticiones al gobierno. Y la cuarta enmienda asegura el derecho de las personas a estar seguras contra registros e incautaciones irrazonables. ¿Por qué entonces los fundadores hablaron de una milicia bien regulada? Estas palabras pueden ser una cláusula de justificación. Tales cláusulas se utilizan para ayudar a explicar por qué se está asegurando un derecho. Pero es la cláusula operativa la que explica qué derecho se está asegurando. En este caso, el derecho de las personas a poseer y portar armas. ¿Y qué significa la palabra milicia en ese momento?
La Ley de Milicia de 1792 definió como milicia a todos los hombres blancos de entre 18 a 45 años. Hoy, por supuesto, una milicia incluiría a mujeres y personas de todas las razas, pero ¿a qué se refieren los fundadores con la seguridad de un Estado libre? El contexto histórico es clave para entenderlo. En la década de 1970, la frase Estado libre no se usaba para referirse a un estado individual como Nueva York o Rhode Island. Más bien significaba lo que hoy llamaríamos un país libre, una nación libre de despotismo, es decir, libre de un gobierno que abusa de su poder sin límites. Los fundadores querían que los Estados Unidos fuesen un estado libre. Vieron a una ciudadanía armada como, en parte, una protección contra la tiranía. Los ciudadanos que poseen armas pueden protegerse, evitar que los tiranos tomen el poder y proteger a la nación de enemigos extranjeros. Esto no significa, sin embargo, que este derecho sea ilimitado. La libertad de expresión, por ejemplo, ha estado sujeta durante mucho tiempo a algunas regulaciones estrechas y razonables. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un gran favor? Ayúdanos a correr este video hasta el final, para así apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Pero las severas restricciones a las posesiones de armas, como las severas restricciones a la libertad de expresión, violarían la segunda enmienda tal como la entendieron los fundadores. Es posible creer que esta interpretación de la segunda enmienda está desactualizada hoy en día, que la Constitución necesita cambiar a medida que cambian las actitudes públicas. Los fundadores se encargaron de preparar las cosas para el futuro, en caso de que se necesitaran cambios. Si el pueblo realmente ha cambiado, la Constitución puede ser enmendada para atender ese cambio. Pero viendo las actitudes públicas de hoy en día, la necesidad de la propiedad individual de armas es tan fuerte como siempre. Las encuestas muestran que más de la mitad de los estadounidenses creen que la segunda enmienda asegura el derecho de los ciudadanos a poseer un arma, y el Congreso y los gobiernos estatales han reafirmado repetidamente este punto de vista, incluso en las últimas décadas. Entonces, ¿la segunda enmienda asegura un derecho individual a portar armas? Lo hizo cuando fue escrito, lo ha hecho a lo largo de la historia de Estados Unidos, y lo siguen haciendo hoy. En relación con esto, el veterano de las Fuerzas Especiales Nick Freitas, delegado del estado de Virginia, defendió la segunda enmienda y condenó los esfuerzos del gobierno para evitar que las personas se defiendan. Freitas dijo que se ha debatido honestamente y con mucha fuerza con respecto a los tiroteos escolares, la violencia armada, el control de armas y demás. Y un debate abierto y honesto, como él entiende, es uno que se basaría en datos, hechos, evidencias, análisis, razón y lógica. Y ciertamente Freitas está dispuesto a debatir. Él piensa que si fueran a considerar seriamente los tiroteos escolares y el control de armas, se analizarían cosas como ¿por qué todos los tiroteos masivos parecen darse en zonas libres de armas? ¿No será razonable demostrar qué tan eficientes son las zonas libres de armas? Freitas añadió que la mayoría de estos tiradores provienen de hogares disfuncionales. ¿Qué tipo de políticas gubernamentales han fomentado realmente los hogares disfuncionales? Podemos ver cosas de tendencia izquierdista como el Instituto Brookings, un importante grupo de investigación estadounidense, diciendo que los miles de hogares disfuncionales fueron causados por los cambios culturales que ocurrieron en los años 60 para incluir la industria del aborto. Por su parte, las organizaciones de tendencia más conservadoras dicen que esta crisis se debe al desmantelamiento de la familia, a medida que las familias se vuelven cada vez más dependientes del gobierno, de lo que eran madres y padres en el hogar criando hijos. Solo hace falta ver varios estados dentro de los Estados Unidos y en todo el mundo que tienen estrictas medidas de control de armas y cómo se ven sus tasas de criminalidad, ya sea Chicago, Nueva York, Washington y otras zonas que tienen leyes de armas increíblemente estrictas. Y sin embargo, por alguna razón, no se parece haber detenido la violencia armada en estas áreas en particular. Podemos ver el análisis de la página norteamericana de encuestas 538, que se considera más un grupo de expertos de análisis de datos de centro-izquierda. Los analistas estaban interpretando datos no solo en los Estados Unidos, sino también en Canadá, Gran Bretaña y Australia, cuando se sorprendieron de que los datos mostraran que las medidas de control de armas realmente fracasaron. Se sorprendieron al ver el número de casos dentro de los Estados Unidos donde se ha utilizado un arma para defensa propia. Las estimaciones van desde 100,000 usos hasta más de 1 millón de usos dentro de los Estados Unidos, dijo el veterano Freitas. Algunas organizaciones y reporteros solo quieren informar sobre aquellos en los que se usó un arma de forma violenta.
Pero si nos fijamos en aquellos casos en los que el arma fue utilizada para neutralizar a un criminal de cometer un acto de violencia, un acto de violación o un acto de asesinato, el número se dispara. Es decir, los datos han demostrado que las armas se han usado mucho más para evitar la violencia, en vez de fomentarla. Entonces, cuando se habla sobre la importancia de la segunda enmienda, no se trata de una idea filosófica, vacía o inútil. Más bien, se habla de la importancia de esta enmienda para proteger a la sociedad de atrocidades que ocurren cuando la gente no tiene cómo defenderse. Añadió Nick Freitas, estas cosas terribles en otras sociedades han sido el resultado de que el gobierno desarmara sistemáticamente a los ciudadanos y se proclamara a sí mismo como la única parte responsable de su seguridad. Y luego el gobierno va en contra de esos mismos ciudadanos y los castiga. Estos son los casos más atroces. Pero en cuanto a los casos individuales de defensa propia, es por eso que algunas personas tienen la segunda enmienda en tan alta estima. Porque honestamente creen que todos tienen el derecho inherente a defenderse, y su capacidad para defenderse no debe excluirse a su tamaño. Las armas de fuego proporcionan a alguien que es más débil y no tan rápido las capacidades de defenderse realmente de un atacante mucho más fuerte. Freitas dijo que se necesita el apoyo de ambos partidos políticos estadounidenses para asegurar que los estudiantes estén mejor protegidos cuando vayan a las escuelas. Una de las cosas que Freitas dice es que es necesario armar a ciertos maestros. No todos los maestros, sino un maestro que se sienta cómodo con portar un arma, que sea exagente de la ley o exmilitar, y que ahora esté en el aula. Un delegado demócrata dijo una vez que era ridículo considerar esa idea. ¿Pero por qué? Freitas se preguntó si los demócratas consideran esta idea ridícula porque solo quieren aprobar leyes que acaben con la segunda enmienda. Y entiende que van a mencionar solo un par de los proyectos de ley que se hicieron este año, como verificar los antecedentes de las personas cuando compren y registren sus armas. Luego, después de eso, tendrán que prohibir las armas de asalto. ¿Qué es un arma de asalto? Algo que parece aterrador. Luego, después de eso, serán los rifles semiautomáticos. Después serán las pistolas semiautomáticas, luego serán los revólveres y escopetas. Porque cuando las políticas no producen los resultados que prometes a tus electores, volverás con más razones para eliminar los derechos de la segunda enmienda. Freitas también cree que la otra razón por la que es realmente difícil tener un debate honesto y abierto sobre esto es porque los demócratas comparan a los republicanos con los nazis. Sin embargo, Freitas considera que hay comparaciones más ofensivas de parte de los demócratas. Además de ser comparados con los nazis, los han comparado con los segregacionistas, aquellos políticos estadounidenses racistas. Freitas dijo que solo quiere recordarle a todos que el Partido Demócrata fue el que apoyó la esclavitud, el que luchó contra el voto femenino, el que reunió a decenas de miles de asiáticos americanos y los puso en campos de concentración, y el que apoyó el racismo. Ese era el Partido Demócrata, no el Partido Republicano. Freitas dijo estar encantado de que los demócratas ya no crean en eso, y no cree que un solo miembro demócrata haya creído en esas cosas, pero realmente apreciaría que cada vez que quieran demostrar un punto, no proyecten los pecados, las atrocidades y las injusticias que el Partido Demócrata perpetró contra ellos. Así que Freitas cree que si quieren tener un debate abierto y también honesto, él está a favor de eso. Pero instó a los demócratas a no asumir que la única razón por la que los estadounidenses creen en la segunda enmienda es porque la Asociación Nacional de Rifles les está pagando. La Asociación Nacional de Rifles es una organización estadounidense que protege a los derechos de portar armas de los ciudadanos. Freitas dijo que si los demócratas de verdad creen que la Asociación Nacional de Rifles les está pagando, entonces tienen que ver cuánto dinero está gastando Planned Parenthood, una organización transnacional de salud y educación para la salud. Freitas culpó a varios portavoces del aborto de ser comprados y pagados por Planned Parenthood. El veterano dijo no asumir que estas personas sean horribles porque no está de acuerdo con ellos en una posición política. Él asume que tienen convicciones profundas y que ambas partes pueden tener una discusión en un debate al respecto. Pero si están dispuestos a comprometerse a ese nivel de respeto, entonces no deberían sorprenderse cuando se vuelva más difícil hablar de estas cosas, dijo Freitas. Porque hay mucho que puedan hacer y hay mucho que deben hacer para garantizar la seguridad de sus hijos y los ciudadanos. Pero sí, van a tener un problema con las llamadas soluciones que infringen la libertad de las personas, bajo la promesa de que el gobierno proporcionará su seguridad. Porque en última instancia, en el último tiroteo escolar que hubo,
tienen un ejemplo perfecto de cómo el gobierno se involucró más de 30 veces y aún no brindó seguridad a los estudiantes. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda hasta en un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciarte. Gracias y un saludo muy grande.